¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un día muy importante. Enseguida nomás, hablando obviamente de los anuncios de esta mañana, estamos con una voz esperada, Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero antes saludo a mi compañero Martín Bravo. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Aquí estamos, esto es DTV, segunda edición, mucha información, mucha opinión. Vamos a estar con Gaby Vulcano también, pero los saludamos ya al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo le va? ¿O cómo te va? ¿Cómo te va? Primero, presentación del titular de Presupuesto y Hacienda y empezamos la nota, por favor. Bueno, ahí está, habló primero el presidente, habló el jefe de gabinete, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahora lo estamos escuchando a Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? O ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes y opiniones por favor. A ver, hace una semana estábamos discutiendo si la Argentina entraba en default o no. Sí. Y qué es lo que iba a suceder y cuáles serían las consecuencias si la Argentina entraba en una situación de default. Entonces, yo escribí hace un rato en un tuit donde decía, no hay cosa para festejar, pero sin duda la Argentina ha dado un paso importantísimo iniciando un proceso de acuerdo que le permita tratar de resolver, yo diría, uno de los problemas más graves que hoy tiene la nación como consecuencia del endeudamiento contraído durante el periodo anterior. 45.000 millones que había que pagar entre este año y el año que viene, los convertía de hecho en imposibles de pagar. Hoy comienzan a tener un trayecto en el que uno puede ver que puede haber una solución factible. Y yo, si tuviera que decir algo para empezar, diría, bueno, y creo que por primera vez en la historia, un principio de acuerdo que no implica una política de ajuste. Sí. Que es lo que ha pasado siempre en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Aquí se ha logrado un acuerdo que tiene que ver con un derrotero de disminución del déficit fiscal compatible con las posibilidades de crecimiento de la Argentina, pensando entonces que ese déficit fiscal se irá achicando por vía del crecimiento de los ingresos que serán producto de esa mayor actividad económica, pero aquí no se han planteado ni privatizaciones, ni reformas laborales, ni reformas previsionales, ni ninguna de las cuestiones que históricamente han caracterizado este tipo de acuerdos. La segunda cuestión que quiero decir y que no la he visto muy bien reflejada en general en los comentarios, tiene que ver con cómo sería este crédito. Me parece que ahí hay un poquito de confusión. La Argentina está accediendo a lo que se llama un crédito de facilidades ampliadas, que funcionaría de la siguiente manera. A cada vencimiento del crédito anterior, sí, Argentina recibiría un monto equivalente del Fondo Monetario Internacional para aplicar a la cancelación del crédito preexistente. Ese nuevo crédito tiene 4 años y medio de periodo de gracia y luego se comienza a amortizar en un proceso de 10 años. Y eso creo que no se ha reparado en todas estas conversaciones que se han dicho. Por eso te lo estoy diciendo, porque me parece que es una diferencia sustancial. Hasta el 2026, suponiendo que tengamos en marzo el primer desembolso para pagar el crédito, la primera cuota de 3.000 y pico que tenemos en marzo, ese
ese desembolso se comenzaría a amortizar en el 2026, a mediados del 2026 o en el segundo semestre del 2026. Por lo tanto, Argentina dispondría, al igual que logró la negociación con los acreedores privados, de un largo periodo de gracia en la amortización del crédito, lo cual le daría varias cuestiones importantes a tener en cuenta. Una, que no está necesitando obtener divisas, dólares, para atender esas obligaciones. Y dos, que todos los recursos que la Argentina sea capaz de generar podrá volcarlos justamente a este proceso de reconstrucción, de recuperación del país, de crecimiento de la economía, de atender las enormes asignaturas pendientes que aún subsisten. Entonces, por eso digo, no hay nada para festejar, pero es como que si vos tenés una enfermedad grave y vas al médico y hay un tratamiento, que ese tratamiento puede salvar la vida. Vos no es que haces una fiesta, pero también tenés un alivio, porque encontrás un camino transitable. Y eso es lo que creo que la Argentina está encontrando, un camino transitable que no pasa por los ajustes tradicionales y que permitirá que la Argentina vaya recuperando su senda de crecimiento y que vaya resolviendo todo lo que hay pendiente con el desempleo, con la pobreza, con las insuficiencias en infraestructura, etcétera, etcétera, que siguen siendo los grandes problemas y las grandes asignaturas pendientes. Enseguida pregunta Gabriela Vulcano, pero antes Martín Bravo, que está acá. A ver, Bravo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Sí. Recién hablaba de este periodo de 10 años de amortización a partir de 2026, después del periodo de gracia. En este caso, ¿cree que es sustentable el pago que se va a poder pagar o es una cuestión de dejarlo para algunos años para adelante y después, bueno, en todo caso volver a negociar? Bueno, a ver, yo voy a decir, estoy seguro que es mucho más posible de afrontar que como está diseñado el crédito hoy. Primera cuestión, porque si no, entonces. Segundo, si yo tengo un problema de que voy a tener que comenzar a amortizar en el 2026, en el segundo semestre del 2026, creo que podría decir que no lo tengo que tener hoy entre mis prioridades, porque va a depender. ¿Cómo va a ser el mundo en 2026, Bravo? ¿Cómo van a ser los precios de los commodities en el 2026? ¿Cómo va a ser la demanda que van a tener los productos argentinos? ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales en 2026? ¿Cómo va a ser el rol que juega el Fondo Monetario Internacional en el 2026? ¿Quién va a gobernar los países centrales y quién va a gobernar la Argentina en el 2026? Podríamos estar horas marcando cosas que van a pasar de acá al 2026, como para que nos pudiéramos tomar la licencia, para no sentirnos tan agobiados, de decir, mirá, si conseguimos 4 años y medio de gracia para empezar a pagar, y al mismo tiempo no nos someten a un programa de ajuste y no nos están pidiendo que destruyamos el aparato productivo y no nos están pidiendo que afectemos a nuestros jubilados y a nuestros trabajadores con cambios en las legislaciones y demás, ponderemos que hemos logrado un acuerdo que, mirando los antecedentes, vuelvo a repetir, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de la Argentina y de otros países del mundo, pienso en Grecia de no hace tanto, para tomar alguna referencia, me parece que ha habido una buena negociación y que habría que valorar lo que ha hecho el gobierno nacional en esta materia, con el pulso que lo ha tenido y con la participación de otros destacados dirigentes de nuestro país. Se está hablando del rol que jugó, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados en todas esas negociaciones, un hombre del Parlamento, así que también lo tenemos que tener en cuenta. Gabriela Vulcano, por favor, Gaby. Sí, ¿qué tal, diputado? Bueno, le quería consultar ahí, escuchaba lo que usted estaba mencionando respecto a que
este acuerdo, si bien no es para festejar, no implica ajustes, algo que dijo hoy también el presidente de la Nación, también el ministro de Economía. Usted recién ponía el ejemplo de Grecia, y si uno ve las distintas experiencias en el mundo, sabe que en general implican ajuste, cualquier negociación que se hace con el fondo. Lo que quería saber es, ¿vamos a tener como país algún tipo de condicionamiento? ¿Va a implicar algún tipo de condicionamiento? Porque cuesta pensar que se puede llegar a un acuerdo con el FMI, que no va a haber algún tipo de condicionamiento en lo que va a ser la política económica del país. Sí, como no hay, porque eso se planteó hoy. Hay un compromiso de una reducción gradual del déficit fiscal de acá a 2026. Hay un compromiso de ir reduciendo el financiamiento monetario que hoy tiene el Banco Central, pero no va a haber, por ejemplo, lo dijo puntual y enfáticamente el ministro de Economía, no va a haber ningún salto cambiario, la política cambiaria va a seguir en la línea en la que se viene llevando a cabo. Se reconoció también que el tema de la inflación es multicausal y que requiere entonces política de precios para trabajar en el tema del esquema inflacionario. Es decir, yo creo que es un acuerdo donde la Argentina ha logrado con mucha firmeza y perseverancia que se comprendan muchas de las particularidades que tiene nuestro país y que sean aceptadas, y que por eso se llegue a este tipo de acuerdos. Insisto, la Argentina no está en condiciones de ser sometida a un proceso de ajuste, y creo que el gobierno ha logrado que esto se entienda. También ha logrado un conjunto de expresiones desde la política global. Hace poquito un conjunto de expresidentes de la región e incluso varios europeos pidiendo que esto se resuelva de una manera positiva. Entonces, el fondo, en definitiva, lo que tiene que tener es una política que esté vinculada a su aspiración de que Argentina pueda devolverle el crédito. Y eso es lo que aparentemente en ese sendero que se está planteando sería efectivamente posible, sobre la base, vuelvo a repetir, de que un país cuyo producto crezca, que es lo que Argentina viene planteando todo el tiempo. Primero hay que crecer para después poder pagar. ¿Por qué hay que crecer? Porque si se crece, el volumen de la actividad económica es mayor, los ingresos fiscales son mayores, y entonces esos ingresos fiscales mayores permiten enfrentar una obligación y ir cancelando un crédito. Eso es el camino. Creo que la Argentina ha logrado que se entienda que querer someter a la Argentina a un programa tradicional de ajuste como los que habitualmente impone el Fondo Monetario no hubiera sido posible de llevar adelante, y seguramente hubiera generado una crisis cuyas consecuencias son difíciles de imaginar. Carlos, un tema, porque hoy escuchaba algunas de las críticas por izquierda que ha habido con estos anuncios, indicando que la reducción del déficit fiscal debería ser de aquí al próximo año de 3.000 millones de dólares. Le ponía un número a eso de reducir de 3.3 a 2.5, y después decía que llegado el 2026 esa reducción del déficit fiscal tenía que llegar va a llegar alrededor de 10.000, 12.000 millones. Y digo yo, que no conozco el tema, me parece que si uno mejora la balanza comercial, a lo mejor esa plata, los 3.000 millones y los 12.000 en 3 o 4 años, no termina siendo tanto, pero pregunto, a ver. No, el tema fiscal no es directamente vinculado a la balanza comercial, sino a los ingresos y los gastos. Claro. A los ingresos y los gastos. Desde luego que si aumentan las exportaciones, hay más retenciones, por lo tanto más recaudación, hay más ingresos. claro. Hay más recaudación, hay más ingresos fiscales. Ponerlo en miles de millones de dólares no tiene mucho sentido a mi modo de ver, y voy a explicar por qué. Si vos miraras
el número en números de la deuda externa de Estados Unidos, nos desmayamos todos. Claro. El problema es que cuánto es en relación a su economía, a su producto, a su emisión monetaria. Es decir, son siempre temas de relación. Entonces, acá lo que se está planteando es que nosotros tenemos que bajar unas décimas el déficit fiscal que teníamos previsto, y esas décimas, quiero decir, hagamos memoria, cuando entró el presupuesto que no aprobó el Parlamento, ese presupuesto estaba hecho con números de mitad del año pasado. Sí. El presupuesto llegó en septiembre al Parlamento, seguramente los números con los que trabajaron los funcionarios de economía son de junio. Claro. Lo que hay que decir que a mitad de año, incluso en el proyecto de presupuesto, creo que se hablaba de un crecimiento de la economía del 5%. Y estamos cerrando el año. Yo estaba mirando ayer un estudio de Ferreres que anticipa bastante bien en general la evolución de la economía, y ya estaba hablando de 10,3%. Álvarez Agis, Emanuel, dijo hoy que están cerrando más cerca del 11 que del 10,5. Bueno, mira vos, mejor aún. Pero entonces eso, ¿sabés cuánto decía el Banco Mundial y el Fondo Monetario a fines del 2020? 4, ¿Cuánto ¿no? decía que iba a crecer? 4,7. 4,7. Entonces la Argentina ha tenido un año de un desempeño excelente desde ese punto de vista, lo cual no le ha servido o alcanzado para resolver todas las cosas que hay que resolver, porque se viene de muy de atrás. Pero los organismos multilaterales decían que América Latina, y Argentina dentro de ella, recién en el 2025 iba a recuperar los niveles de actividad económica prepandémicos. Argentina los ha recuperado a fines del 2021. Por lo tanto, las proyecciones son razonablemente positivas desde ese punto de vista, y si la Argentina continúa con estas políticas de inclusión, con estas políticas de fortalecer el mercado interno, de que siga creciendo la demanda, de que se siga avanzando en la política de, por ejemplo, ahora viene la ley del compra argentino, de sustitución de importaciones, todo aquello que se puede producir en el país se le dé prioridad a la producción nacional y demás, es posible que eso nos vaya poniendo en ese sendero donde sea factible que podamos salir de esta trampa mortal a la que nos llevó ese endeudamiento sin sentido, que es lo que hoy estamos discutiendo, porque no nos podemos olvidar que no es que este gobierno fue y se endeudó y ahora no sabe cómo pagar. Este gobierno asumió y se encontró con la deuda y con la pandemia. Y hoy está tratando de llevar adelante un proceso virtuoso que nos permita salir de esa situación, pero como creo todos queremos, con la gente adentro, no a costa de la gente. Cuando uno dice sin ajuste, está hablando de eso, con la gente adentro, cuidando a nuestra gente, atendiéndola, generando trabajo registrado de calidad. Hay muchas cosas. ¿Sabés qué? Eso que te dicen de los 3.000 millones. Sí. Preguntale, ¿tienen idea, por ejemplo, cuánto dejan de tributar las corporaciones, las grandes corporaciones, con maniobras de triangulación, de subfacturación y demás? ¿Cuántos ingresos fiscales más podríamos tener si se lograra que todo, y no estoy hablando del almacén de la vuelta de tu casa ni de la mía, sino estoy hablando de los grandes evasores que no tributan acá y en el mundo entero? La CEPAL estos días dio un informe que dice que América Latina y el Caribe deja de percibir algo alrededor de 300.000 millones de dólares año por maniobras de elusión, evasión, subfacturación, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuántas cosas se resolverían? Por eso digo, de lo que se trata es de que no se le haga pagar al más débil las consecuencias. Entonces, como tenemos evasión, en vez de combatir la evasión, ajustamos el gasto de educación. No va, ese no puede ser el camino.
Pregunte, Bravo. Diputado, sí, el Estado es querellante en la causa por presunta administración fraudulenta por el préstamo con el FMI del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cree que a partir del acuerdo se va a poder mantener ese reclamo judicial o cambia el escenario? No veo por qué, porque son dos cuestiones distintas. Argentina está honrando o intentando encontrar un derrotero para honrar una deuda en la que, por otro lado, habría que decir que el propio Fondo Monetario ha hecho una autocrítica donde ha reconocido, no mucho, pero ha reconocido que esos fondos no se destinaron para lo que estaba previsto y que el fondo no hizo las supervisiones que tenía que hacer, porque en la autocrítica esa reconoce que no se controló la fuga de capitales y habla de fuga de capitales así, con todas las palabras. Juzgar si hay responsabilidades, porque las responsabilidades son siempre de dos tipos. Hay una responsabilidad política, de la mala gestión, y hay una responsabilidad penal en la que hay que poder probar que se cometieron delitos, y yo acá me voy a poner en lo que ha sido mi postura siempre, que es reivindicar como criterio el principio de inocencia universal, en el que hay que poder probar culpabilidades. No hay que poder probar inocencia, hay que poder probar culpabilidad. Y eso es bueno para los que a los que uno quiere y a los que uno no quiere, porque eso es un principio universal que deberíamos proteger. Cuando se pudo meter preso a Lula diciendo que tenía la íntima convicción de que se había cometido un delito aunque no tenía ninguna prueba, se estaba transitando un camino gravísimo para las garantías individuales que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener. Entonces, a mí me parece muy bien que se investigue a fondo si ha habido responsabilidades delictivas en la gestión de quienes facilitaron este proceso de endeudamiento. Y si eso es así y se puede probar, tendrán que tener las sanciones que les corresponden, y no tiene nada que ver con que la Argentina, por otro lado, tenga que resolver el problema que tiene como país con un organismo multilateral de crédito. Entonces son dos caminos que se pueden transitar al mismo tiempo perfectamente y que no tienen contradicción. Diputado, antes de terminar, una sola cuestión. ¿Tiene una fecha aproximada de cuándo esto se puede estar tratando en el Congreso o no? No, porque si yo entendí bien lo que hoy explicó el ministro, y además lo que dice el propio documento del fondo, acá lo tengo, el comunicado de prensa del fondo de hoy termina diciendo: el personal técnico del fondo y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico, y como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estará sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo. Es decir, hay que terminar ahora de redactar este acuerdo, y esto lo tiene que aprobar el directorio de ellos y el Parlamento nuestro, para que sea válido. Requiere de esa doble aprobación. Pero acá se generó el acuerdo de los lineamientos, y eso habrá que convertirlo en documento. Todo eso tendrá seguramente un nivel de detalle, de precisión mucho mayor. Carlos Heller, titular de Presupuesto y Hacienda. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. A disposición, como siempre, un abrazo grande. Igualmente. Bueno, Carlos Heller, que pasó por DTV.